Bienvenidos a Entrevistas del Espectador. Mi invitada hoy es Claudia Julieta Duque, una querida colega a quien conozco hace mucho tiempo, porque nos formamos en la misma escuela de periodismo, la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa. Pues hoy nos reencontramos porque el 23 de agosto pasado el Juzgado Décimo de Bogotá del Circuito Penal condenó a 12 años y medio al subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por tortura contra ella. Esta entrevista para mí es como un homenaje a la lucha de Claudia Julieta durante 20 años en busca de justicia, en este caso y en muchos otros, y me alegra mucho que esté aquí. Bienvenida, Claudia Julieta. Gracias, Nelson. Para mí es un honor estar aquí. Siempre he admirado tu trabajo en El Espectador. Bueno, Claudia Julieta también es colaboradora del Espectador y ha sido una periodista que se ha dedicado a investigar distintos casos en Colombia. Ahora me acuerdo de investigaciones buenísimas recientes como Hidroituango, por ejemplo, y a muchos casos de derechos humanos, porque también es una lideresa en ese tema. Por lo menos 20 años después de tanta lucha, ¿qué significa que la justicia haya emitido esta condena? Pues creo que es el triunfo más grande que hemos logrado en esta batalla. No es el primero. En mi caso ya hay 7 condenados con Narváez. Pero sin duda Narváez, pues, que era la cabeza oculta y la más importante de toda esa empresa criminal que se gestó al interior del DAS para atacarme y torturarme y atacar a mi familia, pues es un triunfo enorme. Es además algo que ha tardado mucho, como dices tú, son 20 años, pero el solo juicio de Narváez duró casi 10, iba a cumplir 10 años dentro de muy poco. Entonces, pues estaba también cerca de prescribir, pero por fortuna en febrero de este año el caso fue declarado de lesa humanidad, así que bueno, avanzó y salimos adelante. Y bueno, ahorita vendrán apelaciones y demás, pero ya este es un paso crucial. Claro, la primera instancia. Pero contémosle a nuestros seguidores quién es este criminal. Es un criminal que ya fue condenado como determinador en el asesinato de Jaime Garzón. Exacto. Era un profesor de generales de las Fuerzas Armadas, un maestro en guerra psicológica. ¿Qué más se puede decir de este personaje? Narváez es un personaje que alguien del común nunca hubiera oído mencionar, de no ser porque en 2008 un paramilitar, alias El Iguano, dijo que él estaba detrás del crimen de Garzón, y ahí empezó, digamos, a ser procesado y descubrimos poco a poco que este personaje llegó a ser el que dirigía los cursos de inducción de las cúpulas militares desde el año 85, que no solamente era profesor de guerra psicológica y de seguridad nacional en la Escuela Superior de Guerra y en la Brigada 20, sino que además llegó a ser mayor de la Reserva del Ejército. Es un economista que por esa razón también llegó a ser asesor de importantes federaciones como la de ganaderos, que además ha estado muy implicada en el paramilitarismo, y también como académico pues llegó a tener centros de investigación y de pensamiento en la Universidad de Antioquia, donde según varios testigos pues allí él hacía realmente labores de inteligencia muy sofisticadas, y también incluso llegó a ser parte del cuerpo directivo de la Universidad de La Sabana. Entonces es una persona que se movía en todos los círculos de poder intelectuales, sociales y económicos, pero que hoy paramilitares y testigos tildan de ser el mayor ideólogo del paramilitarismo, y jefes paramilitares dicen que él era incluso más peligroso que el propio Carlos Castaño, sí. Que impartía cursos como ¿por qué es lícito matar comunistas en Colombia?, y que en esa calidad llegó al DAS como asesor en el año 2003. Se ha podido documentar, aunque él lo negó durante todo este tiempo, pero en el juicio mío, por ejemplo, se logró probar que él tenía múltiples entradas y salidas al DAS en esa época, aunque él decía que él no había estado allí. Y como asesor creó un grupo muy tenebroso que se llamaba el Grupo Especial de Inteligencia 3, G3, que estuvo dedicado a perseguir todo lo que oliera a crítica política en Colombia. Y llegaron hasta G7, ¿no? Sí, llegaron hasta el G7. Eso se logró establecer en mi caso.
En mi caso se encontró un memorando en el que todavía a finales del 2004 se daban órdenes contra los grupos de oposición y tal, pero ya escritas, ¿no? El G3 casi todo era verbal, entonces había muy pocas pruebas documentales, pero en el caso del G7 pues sí ya se logró, y eso está en la impunidad. Nadie lo ha investigado ni lo investigará, porque investigar en Colombia la ilegalidad de la inteligencia del Estado pues le quedó grande a la justicia, la verdad. Entonces, en ese sentido, esta condena también es como un homenaje a todas esas otras víctimas cuyos casos quedaron en la impunidad. Claro, pero en gran medida es un mérito tuyo, la persistencia, Claudia Julieta, porque aportó cantidad de documentos que muestran la dimensión de lo que fue el Departamento Administrativo de Seguridad en la violación de derechos humanos en Colombia. Todo este ensañamiento de este señor Narváez contra Claudia Julieta empezó precisamente más o menos como en 2003-2004, porque ella decidió investigar quién había asesinado a Jaime Garzón y empezó a descubrir cosas y todo conducía al DAS, ¿cierto? Recuérdanos cómo fue eso. Sí, yo empecé a investigar el caso casi desde el momento en que asesinan a Garzón, desde el 99. Y luego en el año 2000 yo conocí a Alfredo Garzón, caricaturista, además de esta casa editorial, y Alfredo, yo le dije hay que dar poder a un abogado para meterse a investigar, y él le dio poder al colectivo de abogados y así empezamos a investigar y desde el mismo momento en que se empieza uno a empapar del proceso se da cuenta que había un gran montaje judicial que había iniciado desde antes del asesinato de Garzón, y que estaba enfocado a desviar la atención sobre los verdaderos responsables y a disfrazar de justicia con 2 presos inocentes y con una estructura criminal aparentemente desmantelada que no eran realmente los criminales que asesinaron a Garzón. Con eso iban a enterrar, digamos, la responsabilidad del Estado, que hoy está establecida incluso en una sentencia del Consejo de Estado. Y allí empezaron ataques en mi contra desde el año 2001, que se agravaron seriamente a partir de mi regreso del primer exilio en el 2003. Sí. En el 2001 tú tuviste un episodio de secuestro, ¿eso cómo fue? Sí, a mí me secuestraron en julio del 2001. Yo estaba en una charla con la Embajada de Austria en un hotel en la noche. Yo he hecho investigaciones en Colombia sobre reclutamiento de niños, y la embajada, que en esa época todavía había embajada aquí, ya no la hay, pero en esa época la embajada quería promover un proyecto de trabajo sobre reclutamiento y me pidieron un input. Entonces yo estaba con ellos y al salir de allí, de un hotel en Bogotá, pues fui secuestrada e intimidada, y ahí empezó, digamos, una situación muy complicada. Ese ensañamiento de este señor Narváez se explica entonces, él termina siendo condenado por el magnicidio de Jaime Garzón, y por tú haber decidido esclarecer eso fue que él se obsesionó contigo. Sí, y de hecho hay otro testigo que está en juicio, que fue director de inteligencia del DAS, Enrique Ariza, que en ese momento también está pendiente de sentencia en el juzgado 10º. Enrique Ariza, en su testimonio, yo logré la deportación de Enrique Ariza de Estados Unidos. Él estaba en Estados Unidos pidiendo asilo político y yo inicié un proceso allá para lograr su deportación, y cuando él llegó deportado, él brindó testimonio en este proceso y él dice que Narváez estaba obsesionado con Julieta, que él tenía una obsesión con Julieta y que así se lo decían otros funcionarios del DAS. Y de hecho, pues cuando uno mira las pruebas que se obtuvieron hasta noviembre del año pasado en mi caso, cuando Narváez ya llegó a la subdirección y yo estaba en el exilio en el año 2005, es impresionante la consulta en las bases de datos de migración buscando si yo llegaba o no llegaba al país. O sea, era realmente como tú lo llamas, un ensañamiento. Y además, pues él dirigió a este grupo. Hay otro condenado en mi caso que está prófugo, que era del Departamento de Migración Colombia cuando lo condenan, y aún así lo dejaron libre. Él recibió la condena estando en su oficina y ninguna autoridad en este país fue capaz de capturarlo, pero este personaje, Ronald Rivera, que ya está condenado, como digo,
él era como el niño consentido de Narváez, y debajo de las fotografías del DAS sobre mí está el nombre de Ronald, y cuando José Miguel Narváez llega a la subdirección del DAS lo asciende y lo convierte en funcionario de la subdirección. Es decir, Narváez realmente sí tenía un nivel obsesivo contra mí, y el tipo de documentos que se han encontrado, como la amenaza contra mi hija del 17 de noviembre de 2004, pues son documentos escritos por un experto en operaciones psicológicas. Eso era lo que está en el expediente, como que cómo te amenazaban por teléfono y qué decían exactamente y todo, ¿no? Un memorando impreso en papelería oficial del DAS que dice uso exclusivo DAS, que es una vergüenza para la humanidad, porque está allí consignado un acto de tortura gravísimo que sufrimos mi hija y yo, y que fue elaborado solo para hacer daño, y que fue usado con recursos del Estado, por funcionarios públicos o por asesores del Estado con pago de recursos públicos, y que es la prueba, digamos, más contundente en mi favor y en contra de él. Y quienes analizan esto, pues dicen, y hay algunas personas que no han declarado en el expediente, pero que me lo han dicho a mí, que quien dio estas órdenes directas y quien elaboró este memorando fue precisamente José Miguel Narváez. Nombraste una palabra terrible, como todo es terrible en este caso: exilio. ¿Cuántas veces te ha tocado vivir el exilio? Pues en periodos largos, tres veces. Del 2001 al 2002, finales del 2004 a inicios del 2006, y luego en el 2008, todo el 2008. Pero después de eso he tenido que salir en periodos cortos muchísimas veces por amenazas, porque tengo una alerta o alguien me informa que hay un plan en mi contra. Entonces, pues el exilio ha sido parte desde hace muchos años de nuestra vida, y hoy en día pues es como un salvavidas, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo un salvavidas. Lo que yo más admiro de lo que tú has hecho es que en medio de esa situación has mantenido tu trabajo profesional en derechos humanos, en periodismo, y has al tiempo recurrido a todas las formas posibles para que la justicia reaccionara, ¿no? Recuerdo muchas denuncias, tutelas. En el 2008 la Corte Constitucional finalmente reconoce lo que ocurrió, tal vez de forma, la dimensión real, sí, la sentí cuando la Corte Constitucional, sí, se pronunció en 2008. Así es. Yo te pregunto hoy, destinar gran parte de tu vida a esto, ¿qué ha significado? ¿Cómo evalúas eso hoy? Pues mira, la verdad es que esto ha sido una fractura vital. Es algo a lo que te obliga, ¿no? Tú tienes dos opciones: o ser víctima pasiva y sufrir esto en silencio y, digamos, las consecuencias y todo lo que eso genera, o admitir que pasó y empezar a pensar por qué pasó. Y cuando uno es una persona racional y trata de usar racionalmente sus herramientas de vida, pues esa es la única opción que yo vi posible, y fue pensar y tratar de establecer qué pasó y por qué me pasó. Además, porque yo siempre quise mirar a mis amigos de infancia que fueron perseguidos en este proceso por solo ser mis amigos, de ver a mi hija a los ojos, de ver a mi familia a los ojos y decirles: esto me sucedió por esta razón, y aquí están estos tipos pagando lo que hicieron. Es como una forma de poderme parar enfrente de los demás y decir, sí, pero aquí está la justicia. Sí. En el fallo, el juzgado compulsa copias para que se investigue el papel de varias personas. Una de esas es el expresidente Álvaro Uribe. Creo que no es la primera vez que compulsan copias en este sentido para que la comisión de acusación en el Congreso investigue qué hizo Álvaro Uribe Vélez en este caso. Pero ¿por qué nunca pasa de ahí? Pues la comisión de acusaciones a mí me ha negado la respuesta. Esa respuesta me la ha negado la comisión de acusaciones.
se han negado a decirme si el caso está archivado o lo han declarado prescrito. Me quieren obligar a poner un abogado ahí y pues la verdad es que esa comisión ha sido indigna todos estos años y a mí me parece que yo no puedo legitimar poniendo un abogado una instancia que no sirve de nada, pero pues yo imagino que no ha pasado nada porque haya habido gente no santa, ¿no? Acordémonos que hasta hace muy poco en la comisión de acusaciones estaba el hijo de Jorge 40. ¿Yo qué voy a hacer allá? ¿Yo qué le voy a ir a preguntar a Jorgito 41? Nada. Entonces, pues ahora tenemos la ventaja de que este es un caso que está declarado de lesa humanidad, que se va nuevamente en una condición imprescriptible a la Cámara y donde hay gente un poquito más interesante como para mover el caso, pero no ha pasado nada, como tampoco pasó, yo no sé si tú recuerdas, en el año 2012 yo denuncié a Uribe por injuria y calumnia porque me trató de terrorista y etcétera. Y ese caso en la Corte Suprema duró casi 10 años sin moverse hasta que llegó la magistrada militar y lo declaró prescrito. Yo la recusé, gané, pero igual perdí la prescripción, exacto, la calladita como la bautizaron. Y entonces declararon la prescripción, pero como Uribe me volvió a tratar de terrorista en el 2017, entonces rompieron el caso y dijeron, no, ahora la vamos a investigar desde el 2017. Se lo mandaron a Francisco Barbosa a la fiscalía y ahí también murió. Entonces, yo por eso creo que lo que está pasando en este momento, el juicio contra Álvaro Uribe, que va a empezar dentro de poco, que ojalá no prescriba, es histórico no por los delitos que son mínimos, ¿no? O sea, un fraude procesal y abuso a la justicia, eso no es nada para todo lo que debería estar Uribe respondiendo, pero creo que, bueno, algo tiene que pasar. En 2010, Claudia Julieta ganó el Premio Mundial al Coraje que entrega la Fundación Internacional de Medios para la Mujer. En el discurso rescaté esta frase tuya: como víctima voy a luchar hasta el último día de mi vida por la justicia real, la cual solo será posible cuando el expresidente Álvaro Uribe esté condenado por la persecución ilegal que dirigió contra más de 300 personas en Colombia. ¿Eso ocurrirá algún día? Yo estoy perdiendo la esperanza, pero no estoy todavía derrotada totalmente y esta compulsa es un aliciente. Y me viene esta pregunta. José Miguel Narváez, cuando te persiguió durante tantos años, te torturó, ¿seguía órdenes del presidente Álvaro Uribe o el presidente Álvaro Uribe sabía que estaba ocurriendo este tipo de casos? Yo creo que el presidente sí sabía y recordemos que en el año 2006 o 2007 Félix de Bedut en una rueda de prensa le dice: presidente, usted está chuzando a la oposición, y el presidente contesta: pregúntele a Jorge Noguera, ¿no? Y el presidente era Álvaro Uribe. Y claramente pues esta persecución tuvo una directriz desde presidencia. Yo sí creo que Uribe estaba enterado, mal o bien. Y hay una cosa que yo siempre digo con respecto a Jaime Garzón y Álvaro Uribe, y es que en mayo del 99, cuando Álvaro Uribe regresa de su curso en Harvard con la intención de ser candidato presidencial, él tenía el 0.009% de intención de voto en las encuestas. Y 2 años y medio más tarde, él es elegido con el 60% de los votos en primera vuelta, de una manera arrasadora. Y uno se pregunta qué pasó en esos 2 años y medio para que un hombre como Álvaro Uribe hubiese llegado al poder. Y yo me respondo siempre que lo primero que pasó fue el asesinato de Jaime Garzón, porque Jaime Garzón en sí mismo era un formador de opinión, y un formador de opinión crítico, un hombre que ocupaba y tenía los mayores ratings en la televisión, en horario prime time. Entonces, pues con Jaime Garzón ahí, un fenómeno como el de Uribe, que fue también un fenómeno de opinión contra crímenes de la guerrilla, etcétera, pero quien desplaza a Jaime Garzón como formador de opinión en Colombia es Álvaro Uribe Vélez. Y recuerda que su gobierno siempre fue tendiente a crear el estado de opinión y toda esta cosa de la opinión siempre estaba. Él era un formador de opinión, Jaime Garzón, y fue reemplazado
por otro formador de opinión contrario ideológicamente, etcétera, pero eso pasó. Y yo no puedo decir que Álvaro Uribe tenga responsabilidad en el crimen de Garzón, pero sí se benefició del asesinato. Y José Miguel Narváez viene de las entrañas del uribismo, fue el empalme, hizo parte, coordinó el empalme de fuerzas militares, DAS, Fuerza Aérea y Policía Nacional entre los gobiernos de Pastrana y Uribe, es decir, fue asesor de la ministra de Defensa de Uribe. Entonces, a mí me parece que realmente aquí, si Jaime Garzón no hubiera sido asesinado, ese proyecto de derecha que trajo consigo la toma del poder por parte del crimen organizado a partir del año 2002 no hubiera sido posible. Y tú me contabas algo muy importante ahora, que no es solo Claudia Julieta Duque. Lógico que después de tanto tiempo estás contenta porque se haga justicia, y creo que todos quienes te conocemos y sabemos del caso estamos igual de alegres, sino porque detrás está una memoria histórica que no se ha investigado bien sobre los efectos de la seguridad democrática en la seguridad de los colombianos. Tú dijiste en ese discurso de ese premio mundial, como periodista voy a seguir trabajando para que la gente tome conciencia sobre las dimensiones reales del espionaje y sus consecuencias para la democracia en Colombia. ¿Eso sigue abierto? Claro, porque fíjate tú que este caso se ha seguido repitiendo con otros actores, con otras víctimas, pero es que hasta hace menos de un año todavía teníamos el escándalo de la niñera de Laura Sarabia, que nos guste o no es básicamente el reflejo de prácticas anteriores y de prácticas que no han cesado del uso de las tecnologías y de la inteligencia para atacar, para controlar, es como un método de control sociopolítico que hemos usado. En los años 50 hubo periodistas espiados, en los 80 hubo periodistas espiados, toda la unidad investigativa del tiempo se tuvo que exiliar en su momento. En el año 85, cuando se da la toma del Palacio de Justicia, un informante de la Brigada 13 confiesa con nombres y apellidos que ellos venían siguiendo a 7 periodistas. Es decir, esto no es nuevo. Y antes del 2004, antes de ese denominado escándalo de las chuzadas, pues en el 99 tuvimos otro escándalo que llevó a la cárcel a 5 funcionarios del DAS y que el país ya olvidó, pero entre ellos estaba un tipo que luego resulta condenado por las chuzadas del 2004, 2006 y que además está condenado por tortura en mi caso. Entonces es un círculo vicioso del que el país no ha salido y que hoy es todavía más grave porque con este tema de las nuevas tecnologías y de los software baratos y todo, pues cualquiera chuza. Claro. Y ahora hay exfuncionarios del Estado que tienen empresas privadas donde venden el servicio de interceptaciones ilegales y debo decirte que en el año 2020 yo fui informada de que yo estaba nuevamente siendo víctima de este tipo de prácticas por parte de un exfuncionario de la Armada pagado por Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Y yo denuncié todo eso en Fiscalía y ahí está, ahí está. Pero hablando de justicia y de memoria histórica, ¿qué pasó con los archivos del DAS? Porque tú investigaste lo que había terminado en el Archivo General de la Nación, desaparecieron un montón de documentos y el país se quedó sin saber realmente cuántas víctimas más hubo, o por lo menos esas 300 que están esperando. Esa es una muy buena pregunta. Primero porque acuérdate que el escándalo de las llamadas chuzadas empieza con la desaparición de archivos, ¿no? Con la destrucción de archivos que se da justo después de que la Corte Constitucional en 2008 le ordena al DAS entregarme toda la información que tenía. Entonces desaparecen esos archivos y sobre ese proceso no se anunció y se hicieron un montón de otros casos y hay condenados, pero por la desaparición de archivos no hay absolutamente ninguna persona procesada. Luego, en el 2014, nosotros descubrimos que habían desaparecido los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados digitales, ¿no? También se anunció con bombos y platillos que iban a hacer una investigación, no pasó absolutamente nada. Ese tema de la desaparición de archivos también debería tener memoria histórica porque en Palacio de Justicia se quemaron un montón de archivos, no hay ninguna intención de reconstrucción de eso. En el Palacio de Justicia durante el Bogotazo también se quemaron archivos. Entonces, Colombia también se puede mirar desde el ocultamiento de la información,
la historia de Colombia es donde han realmente ocultado. Y hoy en día esos archivos del DAS supuestamente están en manos de la JEP, están bajo custodia de la JEP en el Archivo General de la Nación, pero lo cierto es que siguen estando a cargo funcionarios de la DNI de esos archivos que vienen del DAS o que favorecen la impunidad del DAS. En mi caso, por ejemplo, yo descubrí que un funcionario desde el año 2019 venía ocultando información hasta que yo le dije, mire, es que yo lo tengo aquí a usted firmado y tal. Entonces tuvo que entregar el año pasado información. Y entonces sí, eso de los archivos es una cosa tremenda. Ellos dicen que están en desorden, yo estoy segura que están en orden. Lo que pasa es que es un orden que ellos entienden y que uno civil pues no entiende. Pero poco a poco estoy aprendiendo ese tema de los anaqueles, las cajas, no sé qué, ahí vamos. Y creo que eso, yo he venido diciendo desde el 2016 que esos archivos deben ser semiabiertos, es decir, entregarle a las víctimas sin proceso judicial la posibilidad de tenerlos, de leerlos, de analizarlos y que estén custodiados para el público en general si se considera realmente que son de seguridad. Que yo hasta ahora, la verdad, lo que hemos encontrado, no hay archivos reales de seguridad nacional, o sea, que impliquen una amenaza para el Estado. Lo que hay es una demostración de que, como decía Felipe Muñoz, que también le compulsaron copias en mi caso hace poco. Es director del DAS. Es director del DAS, como él decía, es que el DAS es una gran base de datos. ¿Y a cuento de qué? La inteligencia se volvió una base de datos de todos los ciudadanos. Hoy, supuestamente la policía política del gobierno se llama Agencia Nacional de Inteligencia. Se disolvió el DAS. Y comparativamente, ¿qué es hoy la Agencia Nacional de Inteligencia frente a lo que era el DAS? La dirección. ¿Se avanzó? ¿O qué ha significado eso? Pues yo creo que se avanza en el oscurantismo, ¿no? Porque si tú miras, uno ya, pues todo es de seguridad nacional, a uno ya no le pueden entregar documentos, ahora se procesa a quien filtra información desde allá. Se avanzó en el oscurantismo, pero ahí hay todavía funcionarios del DAS que dirigieron este tipo de operaciones y nosotros pues vemos que Carlos Ramón González, un hombre señalado de corrupción en la ONG-RD, está dirigiendo esa vaina sin ningún tipo de experiencia y que ahí había antes otro ex M19 que tampoco tenía experiencia en el tema. Entonces yo creo que hace falta que la sociedad civil se empodere para exigirle al país y exigirle al gobierno y al Estado que nos permita realmente discutir de manera abierta y democrática el concepto de inteligencia y el deber ser de la inteligencia en Colombia. La Unidad Nacional de Protección es una de las entidades que supuestamente surgió de disolver el DAS. En 2022 yo recuerdo que tú renunciaste a la protección que te brindaban ellos porque no sentías seguridad. ¿Hoy te sientes igual? Renuncié a la protección porque descubrí que el carro blindado, a raíz de un informe que recibí de que a mí me iban a matar en 2020, que a través de los movimientos del GPS del carro, yo no sabía que el carro blindado tenía un GPS. A mí no me pidieron permiso para recopilar mis movimientos a través de un GPS. Entonces yo empiezo otra pelea jurídica con la UNP y en 2021 descubro más de 25.000 movimientos registrados en un periodo de menos de 3 meses, cada segundo, e incluso que se repetían y que eran muy minuciosos en momentos en que yo recibía amenazas. Entonces yo empiezo una pelea con la ONP, les digo por qué y a qué horas y quién les dio permiso a ustedes, y he perdido esas peleas en la Corte Constitucional. Incluso ya la Corte dijo que es legal que sin consentimiento te rastreen y te espíen, pero ese carro tenía además la posibilidad de apagarse remotamente, de desbloquear los seguros remotamente, de grabar videos y audios internos y externos, y todo eso era un espionaje, un sistema integral de espionaje móvil sin que uno se enterara. Entonces, pues yo creo que si yo tengo que escoger entre el riesgo de ser asesinada y el monitoreo por parte del Estado que se usa para planes de asesinato, pues yo prefiero el riesgo y la dignidad de seguir denunciando sin carro de la UNP. Y más grave que a raíz de la condena de la que estamos hablando el pasado 23 de agosto,
me contaron que ya recibió llamadas amenazantes otra Bueno, vez. llamadas no, pero sí mensajes en redes sociales, ¿no? Entonces, en redes sociales ya alguien me escribió que voy a recibir algo más que justicia, y hay otras personas ahí diciendo que es que yo he torturado también, ¿no? Que a cuántos más he torturado, y otras personas han dicho que es que yo soy una guerrillera y que eso está probado desde el año 2001. O sea que sí, ya empezaron, digamos, un nivel de intimidación y tal. Por mi casa, pues el paseo de taxis y de vehículos extraños en actitud vigilante, en hostigamientos que parecen repetirse a los de hace 20 años, continúa. Tengo supuestamente un enlace con la Policía Nacional para llamar cada vez que vea una situación de estas, y lo cierto es que la policía llega 2 horas después cuando ya no ha pasado nada, y cuando algunas veces llegan a tiempo, pues no identifican, ¿no? Ni siquiera dicen quién era la persona, sino que los dejan ir. Entonces, sí, es una situación compleja. Pero yo tengo la protección de Brigadas Internacionales de Paz, que es un cuerpo de personas civiles extranjeras que acompaña a defensores de derechos humanos en situación de amenazas. En Colombia yo soy la única periodista acompañada por brigadas, y tengo el apoyo de la gente y vecinos que me ayudan. Entonces, bueno, pues con eso vivimos. En todo caso, que quede claro que la persecución y tortura a Claudia Julieta Duque es un crimen de Estado, probado en todas las instancias judiciales, incluida la justicia contencioso-administrativa, que ordenó indemnizarla por todos los daños que le han causado. ¿Sí están en proceso esas indemnizaciones? Se dio la indemnización económica, ya nos indemnizaron económicamente. Lo que decidió la justicia contencioso administrativa. Sí. ¿Y no es como ridículo que le digan a José Miguel Narváez que debe pagar 126 millones? A mí me parece, bueno, yo no sé ellos por qué hacen eso, parece que eso es como una norma dentro de las condenas, ¿no? Que hay que condenar por perjuicios morales. Todos ellos han tenido ese tipo de condena en mi caso, pero pues yo, ¿cómo voy a cobrar un dinero a un torturador? O sea, yo no entiendo eso. Yo no me he movido ni me voy a mover por esa... Pero sí vas a persistir en que se haga justicia, claro, con los que faltan. Claro, ahí toca. Bueno, gracias por estar acá, A Claudia ti, Julieta. Nelson Freddy. Claudia Julieta Duque, un ejemplo de valentía a la hora de hacer periodismo y de hacer investigación sobre violación de derechos humanos en Colombia. Próximamente esperen noticias de ella, porque va a publicar un libro sobre toda su historia del caso Jaime Garzón. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.